Buenas tardes a todos. El día de hoy voy a hacer la explicación del taller número cuarto para grado quinto. Este taller contiene matemáticas, geometría y estadística. Los temas que vamos a ver: fracciones equivalentes y ubicación en la recta de las fracciones en matemáticas, perímetros en geometría y gráficas estadísticas en estadística. Por favor, antes de iniciar estos talleres, leer atentamente la nota y seguir las instrucciones que aparecen allí. Lo voy a leer. Son 5 pasos que por favor deben tener en cuenta al realizar los talleres. El primero es leer atenta y completamente el taller. Después, identificar y subrayar en el taller las ideas principales o las que son las más importantes. Buscar en el diccionario aquellas palabras desconocidas y escribir su significado en el cuaderno. Copiar las ideas principales en el cuaderno. Las ideas que habían subrayado en el taller las copian en el cuaderno. Y por último, la más importante, por eso está en mayúscula. Todas las actividades deben estar consignadas en el cuaderno. Aquellas actividades que se realizan en la guía, como colorear, conectar, rayar, se deben recortar y pegar en el cuaderno. Bueno, con esas aclaraciones que espero tengan en cuenta, empecemos con matemáticas. Vamos a empezar a ubicar fracciones en la recta numérica. Entonces, recordar primero que todo que las fracciones se representan con partes iguales. Ya vimos cómo representarlas con números, ya vimos cómo representarlas con figuras geométricas. Ahora recordemos que siempre van a tener partes iguales. En la recta numérica hay que seguir unos pasos. Entonces, primero es dibujar la recta numérica desde el cero. Entonces vamos a empezar a dibujar desde el 0, 1, 2, 3, podemos poner todos los números que queramos en esta recta numérica. Vamos a identificar el denominador de la fracción. Luego, cada unidad la vamos a partir en esa cantidad de partes que dice el denominador. Luego, vamos a repartir la unidad teniendo en cuenta el numerador. Y por último, vamos a representar esa medida con un segmento, con una línea. Y no vamos a empezar contando desde el 0, sino que vamos a empezar a contar desde la siguiente marca. Entonces miremos el caso de 2/5. ¿Listo? Entonces 2/5 lo vamos a representar en la recta numérica. Lo primero que hacemos, dibujar la recta numérica desde el 0 y teniendo en cuenta todos los números naturales, 0, todos los que necesitemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acá lo dibujé hasta el 5. Y luego vamos a ir a mirar el denominador de 2/5. ¿Cuál es el denominador de 2/5? Correcto. El denominador de 2/5 es 5. Entonces, la unidad, como podemos ver aquí en la imagen, de 0 a 1 la vamos a partir en 5 pedazos. Un pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos, 4 pedazos y 5 pedazos. Ya partimos la unidad. Ahora vamos a tener en cuenta el numerador. El numerador nos indica que son 2. Entonces solamente vamos a tomar 2 pedazos. Pero como les decía arriba, no empezamos a contar desde 0, porque si contamos desde 0 sería 1 y 2 y nos daría 1/5. Pero lo que necesitamos es 2. Entonces empezamos contando un pedazo hasta 1/5, 2 pedazos hasta 2/5. Y hacemos o repasamos con una línea
esa distancia desde el 0 hasta el 2/5. Y ya, esta línea rosada nos representa 2/5. Pero esto pasa con una fracción propia, algo que ya vimos en el taller anterior. Las fracciones propias son más pequeñas que la unidad, es decir, 2/5 es más pequeño que 1. Pero miremos una fracción impropia. La fracción impropia, recordemos, es más grande que la unidad. Entonces volvemos a hacer todo el procedimiento. Dibujamos otra recta numérica. Como el denominador de 7/4 es 4, entonces la unidad la vamos a repartir en 4 partes. Entonces miremos de 0 al 1, solamente de 0 a 1. Un cuarto, aquí son 2/4, aunque 2/4 ya vamos a ver por qué es igual a 1/2. 3/4, 4/4. Y empezamos a mirar más allá porque 4/4 va a ser más pequeño que 7/4 y necesitamos son 7, no 4. Entonces 5/4, 6/4, 7/4. Y vamos a construir el segmento desde 0 hasta 7/4, pero acuérdense que contando no desde el 0, sino desde el siguiente. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y trazamos la línea verde. Importante acá, como esta es una fracción impropia y las fracciones impropias son más grandes que la unidad, entonces 7/4, como vemos acá, es más grande que el 1. Con esto ya podemos representar fracciones en la recta. Y ahora vamos a mirar las fracciones equivalentes. Bueno, recordemos que ahorita hablamos de que 1/2, ¿por qué va a ser igual que 2/4? Y entonces, miremos aquí en esta imagen. Entonces, en la primera parte vamos a ver que está 1/2. Y en la otra parte vemos que hay un cuarto acá y otro cuarto acá. Si lo comparamos, 1/2 ocupa el mismo espacio que 2/4. Cada uno de estos representa un cuarto. 1 y 1 serían 2/4. 1/2 y 2/4 ocupan la misma cantidad de espacio. Y entonces se puede decir que 1/2 es equivalente a 2/4. Bueno, pero entonces aquí pasa una cosa, porque con el dibujo es evidente, con la recta numérica también. Pero, ¿y si no tuviéramos ni el dibujo ni la recta, cómo podemos hacer para comparar estas dos fracciones? Entonces, hagamos un ejemplo con otra fracción, con otras dos fracciones. 7/9 y 28/36 o 28/36. ¿Cuál fracción es más grande entre estas dos? Y entonces, para saber cuál es más grande o cuál es más pequeña, o si son iguales, porque puede pasar alguno de esos tres casos, que sea más grande, que sean más pequeñas o que sean iguales. Tenemos esas tres opciones. Entonces, lo que vamos a hacer es algo que usualmente nosotros conocemos como multiplicar en cruz. Entonces, si pueden ver acá en el video, los números que se van a multiplicar entre sí tienen el mismo color. 7 se va a multiplicar por 36 y 9 se va a multiplicar por 28. Y vamos a hacer esas dos multiplicaciones por aparte. 7 por 36 está en rojo, nos da 252. Y 28 por 9 también nos va a dar 252. Como las dos multiplicaciones nos dan lo mismo, entonces podemos decir que 7/9 es igual
a 28/36. Como son iguales, eso significa que estas dos fracciones son equivalentes, que valen lo mismo, ocupan el mismo espacio. Y entonces vamos a aprovechar qué pasa cuando no son iguales, porque este caso nos salió perfecto porque las dos fracciones son equivalentes, valen lo mismo. Pero ¿qué pasa si no son iguales? Entonces, vamos a comparar las fracciones, vamos a comparar 2/5 y 7/4. A ver, si no son iguales, entonces, ¿qué son ellas? Entre ellas. Y entonces, si miramos la representación en la recta, que es algo que ya vimos anteriormente, 7/4 es más grande que 1 y 2/5 es más pequeño que 1. Es decir, si lo logro disminuir un poco, vamos a darnos cuenta que dos quintos es más pequeño que 7/4. Acá está 2/5 en esta parte y 7/4 está acá. Podemos ver que 2/5 es más pequeño que 7/4. Pero volvamos a la idea. La idea es mostrar solamente con los números por qué 2/5 es más pequeño que 7/4. Entonces volvemos a hacer algo parecido a lo que hicimos ahorita. Multiplicamos en cruz. 7 lo vamos a multiplicar por 5 y 4 lo vamos a multiplicar por 8. 7 por 5 nos da 35 y 4 por 2 o 2 por 4 nos da 8. Ahora vamos a tener en cuenta los numeradores, el 7 y el 2. El resultado más grande lo tuvo el número 7 con 35 y el más pequeño lo tuvo el número 2 con 8. Es decir, como 7 es el que da el resultado más grande, entonces 7/4 es más grande que 2/5. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta el denominador, el numerador, para determinar cuál fracción es más grande. Vuelvo a repetir, el numerador 7 da el resultado de 35. El numerador 2 da el resultado de 8. Como 35 es más grande que 8, entonces 7/4 es más grande que 2/5. Esta es la manera de mostrarlo numéricamente que una fracción es más grande que otra. Vamos ahora a la parte de geometría. La parte de geometría vamos a hablar del perímetro de las figuras planas. El perímetro de las figuras planas consiste en la medida de los lados que componen esa figura plana. Los bordes. En este caso vamos a medir los bordes de las figuras. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este pentágono regular. Cada lado mide 2 kilómetros. Es decir, su perímetro es igual a sumar la longitud de cada lado. Es decir, como es un pentágono, tiene 5 lados, cada lado mide 2, entonces sería 2 más 2 más 2 más 2 más 2, serían en total 10 kilómetros lo que mide el perímetro de esta figura. En el caso de este rectángulo, este lado mide 5, la base mide 5 y el largo mide 2. Entonces 5 más 2, 7, más 5, 12, más 2, 14. El triángulo, cada lado mide 3 pulgadas, entonces su perímetro va a ser 3 más 3 más 3,
9 pulgadas. El perímetro consiste en la suma de las medidas de todos los lados de la figura. Recordar aquí que como las figuras rectangulares tienen lados opuestos iguales, es decir, este lado de acá mide 5, su lado opuesto también va a medir 5, y como este mide 2, su lado opuesto va a medir 2. Esta información ténganla muy en cuenta porque en el ejercicio de geometría se presenta esta figura de un lote y preguntan cuántos metros de alambre se necesitan para acercar la zona de cultivo. Aquí no hay problema porque están las medidas de los 4 lados. Pero por ejemplo, si les preguntara por la zona de las plantas florales, este lado mide 20. Este lado, ¿cuánto debería medir? Este lado de acá arriba también debe medir 20 y se deben sumar. Serían 20 más 20, 40 centímetros. Pero además, este lado también se debe sumar y este lado también se debe sumar. La pregunta es, ¿cuánto mide este lado? Como en este rectángulo, este lado mide 10 centímetros, entonces acá también va a medir 10 centímetros. Y estos 10 centímetros va a medir este lado y como aquí el lote de plantas florales es un rectángulo, acá también va a medir 10 centímetros. Entonces 20 más 20, 40, más 10, 50, más otros 10, 60 centímetros tendría el perímetro de las plantas florales. Bueno, ahora vamos a echar un recorderis de las gráficas estadísticas. Las gráficas estadísticas necesitan tener estos elementos: el título, los ejes, los rótulos, las etiquetas y las leyendas. Miremoslo en la imagen. El título de esta gráfica es ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron por la pandemia? Los ejes: eje vertical, que nos indica las regiones en donde se hizo el estudio, y el eje horizontal, que nos indica la cantidad de millones de empleos perdidos por la pandemia. Y hay dos aspectos más. El primero, la leyenda, que indica con colores qué significa cada color. Entonces, por ejemplo, el color rosado indica el primer trimestre del 2020 y con vino tinto el segundo trimestre del 2020. Y también está las etiquetas, que son las que nos ayudan a entender qué es lo que se está midiendo. Entonces, la etiqueta es total en América, América Latina y el Caribe, América del Sur, América Central y América del Norte. Entonces, las etiquetas nos dan la información de qué es lo que se está midiendo. Y también están los rótulos y las frecuencias. Las frecuencias: 93, 65, 47, 17, 28 millones de empleos perdidos. Entonces ya tenemos las partes que se necesitan para que una gráfica quede bien hecha. Necesita títulos, ejes, rótulos, etiquetas y leyendas. Ahora miremos esto en la gráfica de barras. Acordémonos que las gráficas de barras emplean barras para indicar la frecuencia o la cantidad de veces que se repite cierta información. Entonces, por ejemplo, acá, fallecimientos por edad. De 70 a 79 años son 357 fallecidos. Es la barra más larga porque es la mayor cantidad de fallecidos en la edad de 70 a 79 años. Ahora, por ejemplo, miremos otro tipo de gráfico que son los pictogramas. Los pictogramas, acordémonos que son dibujos que nos ayudan a interpretar cierta información.
Por ejemplo, en este gráfico de mayo, tomado del periódico El Tiempo, vemos el mapa de Colombia. Ese es un pictograma porque está acudiendo a un dibujo, el mapa de Colombia. Y en ese mapa pone colores, pone convenciones. Y esas convenciones nos indican la cantidad de fallecimientos en cada departamento. Entonces, donde está más claro es donde no hubo fallecimientos. Entonces, por ejemplo, vemos departamentos como Arauca, Caquetá, Vaupés, Putumayo. Estos departamentos fue donde menos fallecimientos hubo. Y a medida que el color se va intensificando, significa que hay más fallecidos. Ahora miremos, por ejemplo, los gráficos de línea que nos ayudan a entender las tendencias en el tiempo, cómo va evolucionando algo a través del tiempo. Entonces, vemos, por ejemplo, lo- con, los contagios por millón de personas en Latinoamérica hasta el 20 de junio del 2020. Esto lo publica la página de la Presidencia de la República y la línea amarilla nos indica la evolución por días. Desde el 7 de marzo acá van contando los días o las semanas más bien, van contando semana tras semana y allí va indicando la cantidad de contagiados en Colombia. Y entonces, por ejemplo, si hay varias gráficas, uno puede decir, ah, bueno, entonces hasta el 20 de julio, el que llevaba más contagios era Chile en comparación con Colombia, por ejemplo. Entonces, estas gráficas de línea, recordarles, nos ayudan a ver cómo evolucionan las cosas a través del tiempo. Y lo último, gráficos circulares, que fueron las últimas gráficas que vimos hasta el momento. Y la porción circular va a depender de la frecuencia. Entonces, si hay, recordar, por ejemplo, en el caso de los carros, en el concesionario, la mayor venta fueron de automóviles, que fue el 60%. Entonces, en la torta tiene que haber más parte, más porción circular para los automóviles que para las otras, para los otros tipos de carro. Igual que acá en este ejemplo en el que se hace eh, muertes por sexo femenino y masculino. Entonces el masculino es el naranja oscuro, que tiene el 60,3% en comparación al género femenino, que tiene el 39,7% de fallecimientos por género, como lo están haciendo en esta gráfica. Bueno, ahora vamos a las actividades. Primero, representar cada una de estas fracciones en la recta numérica. Cada fracción le corresponde una recta numérica distinta, es decir, hay que hacer 4 rectas numéricas para cada una de las fracciones. Y en el segundo punto, vamos a hacer, vamos a encontrar o se van a inventar una fracción que sea más pequeña que 3/5. Otra fracción que sea más grande que 11/20 y una fracción que sea equivalente a 5/1. Tercero, indica si las fracciones son mayores, menores o equivalentes. Para cada fracción, acuérdense seguir el procedimiento que hicimos en esta parte. Multiplicar en cruz y ver cuál numerador tiene el resultado mayor. Cuarto, volvemos al problema del terreno de cultivo. En el cuarto punto hay una pregunta
sobre el perímetro de la zona de cultivo, que es este lado, este lado, este lado y este lado, el perímetro para todo el terreno, para el lote grande, todo esto, más esto, más esto, más esto, todo el rectángulo grande, y cuánto se necesita, ahí se repite la pregunta, solamente basta con responderlo una vez. Bueno, con el metro elaborado en el taller anterior, hallar el perímetro de 3 objetos que tengan forma de rectángulo en la casa. Este punto, el punto 6, fue un ejercicio que mediante WhatsApp les compartí en algún momento y vale la pena retomarlo a partir de las 4 preguntas que aparecen allí. Por favor, realizar esas preguntas. En el ejercicio 7, retomamos este pictograma y entonces vamos a responder estas 2 preguntas. ¿Cuáles han sido las regiones y departamentos menos azotados por el virus? ¿Y por qué consideras que estos lugares han tenido una cantidad baja de contagios? Recuerden la evaluación, escogen un ejercicio de los presentados aquí, hacen una exposición, envían el video y también recuerden enviar evidencia de todo el taller a mi teléfono, a mi número de contacto. Éxitos con este taller y feliz tarde.